Señor Santo, gracias por su palabra, gracias por la vida, gracias Señor por la oportunidad de venir a este lugar, de estar aquí. Le alabamos Señor, le adoramos, queremos decirle que nuestro corazón está rendido delante de su presencia, que su nombre es precioso para nuestras vidas y que agradecemos la misericordia, la bondad, el amor y la gracia que derrama cada día en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Gracias por los hermanos, Señor, que estamos aquí. Sabemos que a cada uno de nosotros disponemos nuestra fuerza, nuestro tiempo para llegar, porque deseamos aprender más de su palabra. No porque querramos almacenar conocimiento, Señor, sino porque deseamos tener el carácter de Jesús en nuestras vidas. Y le agradezco el testimonio de los que estamos aquí hoy, porque es de mucha bendición para unos y para otros. Gracias por la unidad que podemos mostrar al estar delante de su presencia aquí. Le rogamos por los cumpleañeros, como la hermana Bertita, Señor, que se la siga pasando bonito y que podamos verla la semana que entra. También por todos los que se han ausentado, Señor, los que ya no han venido por diferentes razones. Padre, que sepan que las puertas de este lugar siempre están abiertas para todos, que puedan venir aquí, ya sea por circunstancias de trabajo o por cualquier motivo, pues que aquí los esperamos cuando quieran volver. Gracias por los hermanos varones, gracias por las damas que están aquí y gracias aún por Davidcito, Señor, que va aprendiendo del testimonio de sus padres al venir a un grupo de estudio. Le agradecemos su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a iniciar ahí con estos dones. ¿Les parece bien? Entonces, el primero es el don de exhortar. ¿A qué les suena? Yo quiero que me digan qué saben qué es exhortar. Muy bien. Animar a otros, regañar a otros. ¿Qué más? Bueno, pues es muy fácil, ¿verdad? Esas dos cosas ya como que meten mucho de la definición en. Ok, vamos con su hojita entonces. Es el inciso Q número 13, exhortar. A ver, mi amor, empieza por favor. Exhortar del vocablo Paracaleo, muy bien. ¿Sí vio o no vio en la pantalla? ¿Sí vio o no vio? Yo no vi que viera. Paracaleo, que significa tres cosas. Número uno, Rose. rogar de manera estrecha y personal. O sea, haz de cuenta que yo aquí tomo a Gustavo y le digo, hermano, vamos a tomarnos un cafecito. Vamos a echarnos unos tacos, vamos a sentarnos un ratito a platicar. Porque vamos a platicar de manera estrecha y personal. ¿Sí? Bueno, creo que es muy fácil de entender ahí, ¿no? Vamos a ir así hacia la derecha con Mari Sánchez. La segunda, ¿qué significa, Mari? Exhortar. Ok, vamos a consultar nuestro diccionario. Alguien que tenga datos, que pueda sacar su celular y buscar en internet. Según la RAE, hay una aplicación que les aconsejo que descarguen, ¿sale? Así, Real Academia Española, Diccionario de la Real Academia Española, RAE. Es una aplicación y la pueden tener sin internet en su celular. Entonces también búsquenlo por favor en internet y quien lo encuentre, que nos lo diga. Muy bien. ¿Lo puedes repetir, Eli, por favor, para que nos quede? Sí, incitar a alguien con palabras, razones y ruegos a que haga o deje de hacer algo. Entonces, según lo que Eli nos ayudó a leer, escríbale ahí en su hojita, ¿verdad? Por favor. Incitar a alguien con palabras, razones y ruegos a que haga o deje de hacer algo. En lo que encontré me gusta porque dice que el que incita es una persona con autoridad o
Ok, entonces pueden sumarle lo que leyó Eli más lo que leyó Mari. ¿Qué le dice tu Mari? Felicitar a otra persona, a visitar a una persona, o sea, que tiene autoridad o derecho a otra, a hacer una cosa de cierta forma mediante razones o normas. O sea, la que exhorta tiene autoridad. Muy bien. El tercer significado, ¿qué dice Fernando? Ok. Se fijan que hay como una balanza que nos pone en los dos lados de la balanza. Los primeros dos significados son rogar. Y el segundo del diccionario es rogar con autoridad, así como leyó Mari. Pero el tercero también es amonestar. Verdaderamente, pues como cristianos nos gusta que siempre nos hablen con buen tono, ¿no? Regularmente. Suavecillo. Suavecillo. Y no sé si una vez les compartía pues que un predicador decía que los cristianos somos más sensibles y delicados que un jarrito de Tonalá, ¿verdad? En cuanto nos levanta un poquito la voz ya no nos gusta. Y la palabra exhortar significa tanto rogar, así de que, mira Gustavo, por favor, ya, componte, échale ganas, ¿verdad? Y ponte las pilas. Pero también es amonestar y amonestar también tiene un grado también, un poquito más, con un tono más alto, ¿verdad? No estamos hablando de decir groserías ni maltratar a la gente, porque siempre el amor por el prójimo tiene que estar presente, ¿están de acuerdo? Sí. Pero también cuando no entiende la persona, pues también tenemos que hacerle una amonestación más enfática. Todo esto de la definición de paracaleo, dice en su hojita y en su pantalla, hacerlo con un discurso, ¿de qué manera? Directo. ¿Sí lo ven en su hojita? Sí. Hacerlo con un discurso directo, ¿verdad? Yo tenía unos amigos, no eran cristianos, y se enojaban entre ellos, ya sabes, ¿no? ¿Le puedes decir por favor a Nena? Y Nena hay un lado, ¿verdad? Dile Nena por favor que sabe qué, que sabe cuánto. Y luego ahí está el otro. Dísele que sabe cuánto. Y luego Nena. A ver, entonces dile a Miguel que y ahí está la pobre él y la pobre Shari ahí diciéndoles, ¿verdad? Y exhortar es de manera con un discurso directo, personal. ¿Sí? Muy bien. Bueno. Continuemos con la definición con Aarón. Checar dones de palabras. Es la manifestación donde el creyente ayuda a otras personas, ya sea corrigiéndolas o animándolas con discursos convincentes o charlas uno a uno. Muy bien. Por favor, cada uno vuélvalo a leer ahí para que me diga que le entiende, qué es la definición. Pues es más que nada, hermanos, pues como dice aquí, corrigiéndolas o animándolas. Si sé que algún hermano sé que anda mal, pues tratar de animarle a que haga pues, lo bien, pues vamos, ¿no? Okay. Y en otra, animarla siempre en amor, una exhortación, como se dice en amor, pues para que no la cita como regaño, sino tratar de decir, mira, la palabra de Dios dice esto y yo creo que es un poquito mal. Pues tratarlas con amor, pues más que nada. Definitivamente. Con el propósito de ayudar. Exacto. Ahora, en una iglesia, recordemos la definición del diccionario. Como siempre les digo, sin el lenguaje adecuado y sin estudiar las cosas como son, estamos perdidos porque si no, todo el mundo piensa y hace lo que quiere, ¿verdad? La palabra exhortar tiene que venir de una persona con un rango de autoridad. Entonces, por ejemplo, si una maestra está dando una clase, que aquí nos pasa constantemente, que los niños se emocionan mucho y no me estoy quejando, solamente es una plática. Entonces los niños pues están en su ambiente contentos, que damos gracias a Dios, que bueno, ¿verdad? De eso se trata. Pero acá afuera pues se escucha ahí la jungla, ¿verdad? Los niños ahí. Entonces,
No puede ir cualquier persona a llamarle la atención así de manera muy enfática, ¿me entienden? ¿Me entienden? Porque aunque todos aquí venimos a disfrutar de la presencia del Señor y a darle gloria y alabanza, tanto los niños como los padres de los niños o hasta la maestra se pueden llegar a sentir mal de decir, esta persona pues ¿quién es, verdad? Entonces tiene que ser una persona pues que tenga cierta autoridad. Mi punto es que siempre que querramos llamarle la atención a alguien, ya sea en amor o con ruegos o con una amonestación, tenemos que ver si tenemos la autoridad para decirle a esa persona las cosas. Si no, en lugar de ser de bendición, va a ser contraproducente. ¿Sale? Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a ver los propósitos y vamos a ver muchos versículos bíblicos. La hermana Mari va a leer Josué, Gustavo va a leer Ruth, David segunda de Samuel, la hermana Esmeralda Nehemías, Chari va a leer Daniel, Eli va a leer San Juan, Nena va a leer Hechos. Y para cerrar otra vez así el círculo con Rose, el otro versículo de Hechos, el de 9:26 a 31. Tómense un segundito para que lo busquen todos, ahí cada quien el suyo. Aquí entonces es Josué, Ruth, David de Samuel, la hermana Esmeralda en Nehemías, Chari en Daniel, Eli en San Juan, Nena en Hechos 9:17 y Rose en Hechos 9:26. Vamos entonces a escuchar, ¿verdad? Si usted es muy hábil, pues vaya rápidamente a todos los pasajes, si no, pues escúchele. ¿Y cómo dice hermana Mari? Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Muy bien. ¿Se fija cómo lo está haciendo Josué? Sí. ¿Público o personal? Personal. Personal. Porque el don de exhortar es, en su mayoría, uno a uno. ¿Cuál era el propósito de aquí? ¿Qué le está pidiendo Josué? Pues que reconociera acá lo que había hecho, que se arrepintiera. Muy bien, que se arrepintiera. ¿Qué dijo Chari? Que se pusiera cuentas. Bueno, pues escríbale entonces ahí. Vamos entonces con Gustavo, por favor. Dice aquí Ruth 1:16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así haga Jehová, aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. ¿Alguien nos quiere ayudar a retroalimentar qué está pasando en este pasaje bíblico? Pues se había muerto el esposo y los hijos de Noemí, y les dijo a ellas que se fueran a sus pueblos con sus dioses y con su gente, y ellas no querían, pero especialmente Ruth le dijo que ella quería irse con ella donde ella se fuera. La otra mujer le insistió, ¿verdad? Les insistía. De verdad, así como váyanse, ¿verdad? Ya, en serio, es que miren, vuelvan. Yo no puedo tener otra vez más hijos, ¿verdad? Y así para ustedes, pues, o sea. ¿Y una qué hizo una? Una sí volvió, ¿verdad? Y la otra la agarró y la exhortó. La tomó de manera personal y le dijo: mira, ya no me estés pidiendo, por favor, que me regrese. No lo voy a hacer. ¿Se fija? Con el propósito de convencerla de
Exactamente. O sea, a veces queremos que los pasajes digan, ¿verdad? Así como el don de exhortar aquí, pum, no. O sea, tenemos que tener discernimiento y checar, ¿sí? Esos pasajes. La obra del Espíritu Santo, aquí por ejemplo en el Antiguo Testamento, como lo hacía. Bueno, póngale entonces el propósito que usted ahí entendió. Y vamos a ir con David. Nehemías 2, 4 y 8. Era segunda de Samuel, ¿no? Segunda de Samuel 12, 1, 4 Y 7, ajá. y 7. 12 del 1 al 4. Ajá. Dice, entonces el Señor envió a Natán a David, y vino a él y le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita, que la había comprado y criado, de la cual había crecido junto a él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico, y éste no quiso tomar a sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido con él, sino que tomó la corderita de aquel pobre hombre, y le preparó para el hombre que había venido a él. Entonces el 7. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre, así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel y te libré de mano de Saúl. Muy bien, hasta ahí. Ya sabemos todos qué pasa en este pasaje, ¿verdad? Ya sabemos qué sucedió. David, por estar de ocioso, en lugar de salir a la guerra como le correspondía, como rey, como ejemplo que debía de ser para los del pueblo, se quedó. Cosa que pues podía hacer, como rey podía hacer, pero mejor hubiera sido que hubiera salido. Otra vez se los digo, como constantemente se los digo, hermanos, el peor enemigo de un cristiano es el ocio. Porque cuando estamos de ociosos es cuando vienen los malos pensamientos, cuando nos acordamos de las raíces de amargura, de lo que nos hicieron, cuando pensamos voy a hacer esto, voy a hacer aquello, hablando de lo malo pues. Por eso el ocio, debemos de evitar el ocio. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Dice entonces Natán que este hombre tenía, ¿verdad?, sus corderitas, sus ovejitas. Se le ocurrió tomar otra, teniendo tantas. En los versículos 5 y 6 dice que David, ¿cómo se puso? Se enojó. Dijo, tal hombre debe de morir por lo que hizo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que teniendo tantas agarre a la de... Y Natán le dice, pues, ¿qué crees? Ese eres tú. Ese eres tú. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Se fija la exhortación ahí? Pero, mire, si David era el rey, ya vimos dos casos donde se le exhortó con amor. Ahora Natán exhorta al rey. ¿Usted cree que le dijo? Pues que, ay, híjole, se me hace que pues me da pena decirte, pero, ay, híjole, se me hace, eres tú. ¿Usted cree que le dijo así? No. No, pues no, si era el rey tenía que hablarle con firmeza. Fuertes son, Porque aparte el Señor había enviado a Natán, ¿está de acuerdo conmigo, verdad? ¿Se fija que tenía autoridad de Natán? Sí. Tenía la autoridad. Bueno, sigamos entonces viendo más ejemplos. Con la hermana Esmeralda de Nehemías. Nehemías 2:4. El rey me preguntó, ¿hay algo que pueda hacer por ti? Yo le pedí ayuda a Dios y le contesté al rey, si le parece bien a su majestad y quiere hacerme un favor, permítame ir a Judá para construir la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados. El rey, que estaba acompañado por la reina
también para los muros de protección de la ciudad y para mi casa. El rey me dio todo lo que le pedí porque mi buen Dios me estaba ayudando. Muy bien. ¿Cómo se imaginan que estaba Nehemías en antes de que el rey hablara con él? ¿Cómo describe el pasaje que estaba Nehemías? Triste, dice Mari. Angustiado también porque no sabía si iban a permitirlo. Okay. Imagínese que usted pasa pues muchísimo tiempo aquí. Estamos hablando del regreso, ¿verdad? De cuando se fueron con los babilónicos. Se supone que pasó el reino babilónico, entró el medo persa, ¿verdad? Aquí dice que está hablando pues con el rey Artajerjes. Entonces había pasado mucho tiempo desde que habían salido de su tierra. La nación como tal, pues según la profecía, 70 años, ¿verdad? Según la profecía. Y entonces Nehemías habla uno a uno con el rey. Bueno, ¿cuál era el propósito ahí? Pues tal vez podamos poner como que el pueblo volviera o cumplir una profecía, ¿verdad? Ahí en ese propósito. O alguien que nos comparta qué ha puesto. ¿Qué puso, por ejemplo, Rose? Pensando en eso, que es como cumplir con lo que Dios manda. Porque Okay. a veces que él tenía ese peso en el corazón, pero porque Dios se lo había puesto. Pero a veces uno como que dice, no, Dios no lo haga. Y es como ese tono de excitar que a veces Dios te manda a hacer algo porque tú quieres. Pero él se obedeció y se lo hizo saber al rey. ¿Qué dice Eli? ¿Qué va a poner o qué puso? Sí, lo que yo dije, muy bien, cumplir la profecía, muy bien. ¿Y Shari qué puso? También, unánime. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente pasaje con Daniel 1:10. Dice, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos a esto y probó con ellos 10 días. Gracias, hermana. Daniel toma entonces a Melsar uno a uno y le dice, mira, y empieza a darle argumentos, ¿verdad? Le empieza a hablar, le empieza a argumentar. El resultado en versículo 14. ¿Lo puede leer, hermano, el 14? Consintió pues con ellos en esto y aprobó con ellos probó con ellos 10 días. Muy bien, entonces ahí está convencido de los argumentos y entonces pues les permite hacer lo que estaban pidiendo. ¿Cuál sería aquí el propósito? ¿Por qué Daniel estaba pidiendo esto? ¿Por sangrón? Porque él permitiera honrar a Dios y no al rey. Muy bien. Y si lo ponemos con una palabra, sería santidad. ¿Verdad? Daniel quería apartarse para Dios. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Sí. Le digo nuevamente, a veces la palabra, el versículo no dice que está buscando Daniel santidad, pero basta con que le estudiemos un poquito y veremos que habla de la santidad. Pasemos entonces con la hermana Eli. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro,
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Muy bien, gracias hermana. ¿Se fija nuestro Señor Jesús en operación del don? Estaban los discípulos en la barca pescando. ¿Cuántos peces habían sacado ellos? 0. Efectivamente. ¿Por qué habían sacado 0 peces? Porque andaban pescando. Te estaban haciendo lo que no tenían que hacer. Jesús les dijo, sígueme, yo te voy a hacer el pescador de hombres. Y cuando nuestro Señor Jesús pues es muerto, lo dejan de hacer. Entonces, ¿por qué nos va muchas veces mal en nuestro camino? Porque estamos haciendo lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere. Y ya sabemos qué es lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Bueno, pero siempre el Señor nos abraza, nos vuelve a tomar uno a uno y nos dice, endereza el camino, ¿verdad? Es por acá. Bueno, los de Hechos no los vamos a leer ahorita. Vamos a hacer 2 anotaciones. Una anotación en carta a Filemón. Quiero que me ayuden a que me platiquen qué sabemos de la carta a Filemón. Aparte de que está en la Biblia, pues antes de que digan, no, pues está en la Biblia. ¿Cuál es el propósito de la carta a Filemón? O que me digan también si alguien sabe cuál es el propósito de la tercera carta de Juan. La carta a Filemón, bueno, esa se lo voy a dejar David que nos diga porque ya está leyendo la información, ¿verdad? Ya lo vi que está ahí. Ajá. Qué bueno, así me gusta, hermano, qué bueno que le buscas. Vamos a la tercera carta de Juan, ¿sí? Y ahorita David que nos diga el propósito de la carta de Filemón. La tercera carta de Juan es una carta muy corta que contiene nada más 15 versículos. Dice ahí en el versículo número 1, el anciano que escribe a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. ¿Sí? En el versículo número 9 de la tercera carta de Juan, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia, fíjate. Entonces uno de los propósitos ahí entonces era hacerle ver a Gayo que tenía que hablar ¿con quién? Con Diótrefes, ¿verdad? Está difícil de pronunciar, ¿verdad? Nada, sin la S, Diótrefes. Ajá. Entonces, a veces hay que amonestar a alguien en la congregación que no está haciendo lo correcto.
Ahora sí, David, a ver, platícanos la carta a Filemón, ¿cuál es el propósito? Dice que el propósito de Pablo de escribir es pedir a Filemón que perdone la vida de Onésimo y lo reciba de vuelta, no solo como un esclavo, sino también como un hermano cristiano. Dice que insinúa que estarían agradecidos si Filemón hiciera volver voluntariamente a Onésimo para presentar una valiosa ayuda a Pablo. Ok, muy bien, gracias, hermano. Al parecer aquí hay un pacificador llamado Pablo y dos hermanos que habían tenido una diferencia. ¿Quién y quién? Onésimo y Filemón. Y Filemón, ¿verdad? Al parecer Onésimo era un esclavo. Acuérdense que en esos tiempos bíblicos todavía existía la esclavitud, ¿sí? Y aún por la ley estaba permitida en aquellos días. Y al parecer Onésimo le falló a Filemón y Filemón se enojó muchísimo y Pablo le tiene que escribir una carta a Filemón y le dice: mira, Filemón, todo lo que te deba Onésimo, le escribe un versículo, le dice: cárgalo a mi cuenta. Y le dice casi en pocas palabras: tú me debes más a mí. Así que todo, ¿verdad? Todo lo que te deba Onésimo, ponlo a mi cuenta. Pero ya, por favor, ya arreglen las cosas entre ustedes dos, ¿sale? Y vuélvelo a recibir. Ay, qué difícil, porque en los tiempos bíblicos, si un esclavo se sublevaba de esa manera, era bien tremendo el castigo. Dice que Filemón tenía esclavos aquí. Sí, precisamente uno es Onésimo, ¿verdad? Esclavo Onésimo. Entonces, el propósito de la carta a Filemón es exhortar a alguien para que perdone. Exactamente, gracias, Shari, para que perdone. Había huido, dice. Había huido, exactamente. Áreas de oportunidad en su hojita. Ahora sí con Nena, por favor. La primera, Nena. Consejería a jóvenes, mujeres y matrimonio. Ok, entonces quien tiene el don de exhortar, una área de oportunidad es la consejería. Consejería, como dice ahí, a jóvenes, mujeres y matrimonios. ¿Sí? Porque acuérdense que el don de exhortar es tomar uno a uno, a veces es con ruegos, ¿sí? Y a veces es con una amonestación. ¿Por qué no dice, por ejemplo, hombres? Hombres, pues ahí, por ejemplo, podría caer entre matrimonios, pero también puede ser hombres, hermano, agrégalo si gustas, ¿verdad? Agrégalo ahí, póngale un cuarto añadido. Puede ser a hombres, Mujeres y hombres. jóvenes, matrimonios. Ahora, vamos a suponer que en la iglesia hay muchos muchachitos que al parecer están yéndose de fiesta. Vienen al grupo los sábados, pero también en la noche se van de reven. ¿Verdad? Sí, dice. Y todavía descarados se la pasan publicándolo en sus redes sociales, ¿verdad? Quemando a toda la iglesia, porque queman a toda la iglesia, es la pura verdad, no hay otra palabra más que decir con eso. Entonces, el encargado del grupo de jóvenes tiene que hablar con el pastor, y si el pastor o el encargado tienen el don de exhortar, pues tienen que hablar con los muchachitos uno por uno. Si no, tienen que pedirle al hermano, ¿verdad? O a la hermana que tenga el don para que hable con ellos. Son áreas de oportunidad. La siguiente área de oportunidad de amor, ¿cuál es? Visitación en casas, hospitales, cárceles o anexos. Ok. Visitación, ¿verdad? Visitar. A ver, hermanito, hermanita, ¿por qué no ha venido a la iglesia desde hace 5 meses? No, pues es que un hermano me da la vuelta, no me saluda. ¿Usted por qué no viene? No, pues es que un niño le sacó la lengua a mi hijo y ya no lo voy a llevar. ¿Por qué no viene? No, pues es que el pastor dijo algo que no me gustó. Entonces hay que darles una exhortación con ruegos, con autoridad
y con amonestación, dependiendo del caso. Tercer caso con Mari. ¿Qué dice Mari? Oración por otros en grupos de estudio, domingos de la Sí, entonces por ejemplo aquí los domingos vamos a comenzar este domingo a hacer algo muy bonito que ya tenemos en el corazón pero que no lo habíamos implementado. En el tiempo de los saludos y al final del servicio vamos a poner a 2, 3 hermanos que tienen este don, pues a que oren por otras personas, ¿sí? A que oren por otras personas. ¿Por qué? Porque todos venimos con necesidad y a veces nos volvemos, como decíamos el domingo en el sermón, individualistas o facéticos, enmascarados, porque también no tenemos un contacto con alguien, ¿verdad? Con quien platicar un poquito más abiertamente. Entonces, esta es un área de oportunidad en los servicios los domingos. Ok, hermanos.